Es un inmenso placer saludarlos y esperamos que la bendición de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, esté con todos ustedes. En la exposición de este tema acerca de la deidad, comenzaremos tratando de responder las siguientes interrogantes. ¿Es Dios un ser o tres seres en un Dios? ¿Qué implicaciones tiene este concepto de la deidad en relación con otras enseñanzas bíblicas? ¿Qué creían los fundadores del movimiento adventista acerca de Dios? ¿Será el mismo que tenemos hoy en día, esta misma creencia? Veamos lo que escribió Elena G. de White con respecto a la importancia de este tema. ¿Somos adoradores de Jehová o de Baal? ¿Del Dios viviente o de los ídolos? Quizás no haya santuarios externos visibles, quizás no haya imágenes para que se posen en ella los ojos, sin embargo, podemos estar practicando la idolatría. Es tan fácil hacer un ídolo de las ideas fomentadas o de los objetos como dar forma a dioses de madera o de piedra. Miles tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos. Están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo hicieron los servidores de Baal. A la luz de esta cita, podemos preguntar cuán seguro podemos sentirnos de que no estamos en idolatría. Para algunos estas preguntas parecen tontas, para otros debe demandar mucha reflexión, ya que a partir de este punto dependerá la comprensión plena del plan de salvación. Sí, escuchó bien, dependerá la comprensión total y cabal del plan de salvación. Este tema tiene un trasfondo teológico ricamente histórico dentro de los adventistas del séptimo día. Es por ello que para continuar citaremos a un personaje muy conocido dentro del mundo teológico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su nombre, George Knight. ¿Quién es George Knight? El doctor o pastor George Knight ha sido profesor de historia eclesiástica en el Seminario Teológico de Andrews University. Ha sido escritor de muchos libros, tales como La Guía del Fariseo, La historia resumida de los adventistas del séptimo día, una matutina titulada Por la ruta a Romanos y una serie de libros acerca de la vida y ministerio de Elena G. de White. Un libro basado en su célebre sermón del 2000 titulado Si yo fuera el diablo, al igual que varios comentarios bíblicos sobre diversos temas religiosos. De particular interés para nuestro estudio de hoy, hay un artículo escrito por el Dr. George Knight que fue publicado en la revista Ministry, que ha sido de difusión mundial, en el mes de octubre de 1993. Se titula Los Adventistas y el Cambio. Este artículo, encontramos en él una declaración sorprendente donde nos dice lo siguiente: la mayoría de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no podrían unirse hoy a la Iglesia si tuviesen que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, muchos no podrían estar de acuerdo con la creencia número 2, que trata de la doctrina de la Trinidad. Esta declaración debiera llamarnos a la reflexión porque revela que existe una clara y definitiva diferencia entre la creencia número 2 de la Iglesia Adventista del presente en relación a la posición sostenida por los pioneros adventistas en el tema de quién es Dios. ¿Por qué razón nuestros pioneros no podrían estar de acuerdo con la doctrina de la Trinidad? Este escrito del pastor George Knight simplemente refleja la realidad histórica de aquella época, donde no se consideraba la Trinidad como una doctrina bíblica. Como primera prueba histórica de esta realidad, vamos a citar un documento conocido como los Principios Fundamentales, enseñados y practicados por los adventistas del séptimo día. Los pioneros plasmaron sus creencias en esta recopilación o declaración. Citaremos los dos primeros principios. El primer principio nos dice lo siguiente:
que hay un Dios, un ser personal, espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eternal, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, incambiable y presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo, Salmo 139:7. Y el segundo principio establece que hay un Señor, Jesucristo, el Hijo del Padre eterno, por quien creó todas las cosas y por quien ellas subsisten, que Él tomó la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída, que Él habitó entre los hombres lleno de gracia y verdad, vivió para nuestro ejemplo, murió para ser nuestro sacrificio y resucitó para nuestra justificación. Esta declaración de fe muestra de manera categórica que los adventistas de aquella época no se identificaban por ser trinitarios. Lo interesante de estos principios es que se publicaron en distintos órganos divulgativos adventistas, como fue la revista Señales de los Tiempos, la Review and Herald, y en el anuario de la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde 1874 hasta 1914. Ahora, contrastaremos esto con la posición actual de la Iglesia Adventista. Para ello, leeremos de la creencia de los adventistas del séptimo día, en la página 23, la creencia número 2, que dice: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se le puede conocer por medio de su autorrevelación. Es digno para ser, para siempre, de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Algo que nos debe llamar poderosamente la atención es que para la declaración de confirmar lo que acabamos de citar, comienza especificando claramente que los pioneros no podrían unirse hoy a la denominación adventista, pues en esta declaración vemos que hay una clara distinción doctrinal entre lo que se creía en el pasado y lo que se cree al presente. Esto demanda la más seria reflexión. ¿Cómo podemos entender que los fundadores de esta denominación consideraron la doctrina de la Trinidad como no bíblica, mientras que hoy día la Iglesia presenta la doctrina de la Trinidad como una enseñanza bíblica de carácter cardinal dentro de la teología adventista? Como sinceros creyentes en la Biblia, esto nos debe llevar a analizar más detenidamente la posición oficial de la Iglesia Adventista del séptimo día al presente, en manera muy particular, la doctrina acerca de Dios. ¿Es la doctrina de la Trinidad una enseñanza bíblica? ¿Será posible que los pioneros adventistas, quienes salieron de otras denominaciones en búsqueda de luz, cayeran en una oscuridad espiritual? ¿O tal vez será que nosotros hoy en día nos hemos desviado de la luz que Dios les reveló a ellos? ¿Será importante para Dios el concepto o idea que tengamos de Él? ¿Si es o no es una Trinidad? Es por lo tanto, mi querido hermano, de importancia capital que analicemos cuáles son las bases bíblicas que apoyan, sustentan la doctrina de la Trinidad y todas las implicaciones que ella conlleva. Para este fin, vamos a analizar el siguiente fragmento extraído del mismo libro de la página 29 de las creencias de los adventistas del séptimo día, que nos dice lo siguiente: ¿existe solo un Dios? ¿Qué sucede con Cristo y con el Espíritu Santo? La unidad de Dios. En contraste con los paganos de las naciones circundantes, Israel creía en la existencia de un solo Dios. Leamos los textos bíblicos que aparecen entre paréntesis, cuya intención es la de enseñar que existe un solo Dios. El primer texto nos dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios, no hay más fuera de Él. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Yo, Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ciertamente los textos aludidos certifican que solo hay un Dios, lo cual es verdad porque Israel como pueblo sostenía la creencia que solo hay un Dios. Por eso eran monoteístas. Y es bueno que recalquemos que si bien estos textos muestran que solo hay un Dios, ellos a su vez no describen o presentan a Dios como un ser plural o trinitario. Estos textos presentan a Dios como un ser singular. Esto se evidencia cuando encontramos en los textos bíblicos pronombres propios como él, pronombres posesivos como su o mi y pronombres reflexivos como me, todos en singular. Nos debiera llamar la atención que este material que está preparado con la finalidad de exponer la doctrina de la Trinidad, un Dios que es de naturaleza plural, los autores usen o se basen en textos que nos revelan o muestran a un Dios de naturaleza singular. Más bien son textos que nos revelan a Dios como una persona. Una realidad que es contraria a lo que ellos pretenden demostrar o validar. Tres personas en un Dios. Continuemos con la lectura. El Nuevo Testamento coloca el mismo énfasis en la unidad de Dios. El mismo énfasis en la unidad de Dios. Ninguno de los textos citados nos habla de Dios como una unión de personas para hacer esta afirmación de un mismo énfasis, sino por el contrario, nos describe a Dios como una persona, un ser todo en singular. Esto es lo que realmente revelan los textos bíblicos que acabamos de leer. Pero sigamos leyendo, valorando la evidencia bíblica que ellos proveen. La segunda porción del párrafo del libro de las creencias de los adventistas del séptimo día. El Nuevo Testamento coloca el mismo énfasis en la unidad de Dios. Leamos los textos escritos allí. Entonces el escriba les dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Que no hay más de un Dios, porque aunque haya muchos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Esta porción del libro de las creencias de los adventistas del séptimo día concluye con la siguiente declaración. Este énfasis monoteísta no contradice el concepto cristiano del Dios triuno o Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más bien afirma que no existe un Partenón de diversas divinidades. Volvamos a leer lo escrito. Este énfasis monoteísta no contradice el concepto cristiano del Dios trino o Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más bien afirma que no existe un Partenón de diversas divinidades. No contradice. Cuando la evidencia bíblica que hemos visto, Dios es señalado. Dios está caracterizado por el uso de pronombres singulares como mi,
él, su, en lugar de pronombres plurales que denoten una pluralidad de personas. No contradice cuando Jesús mismo, quien es parte de esa supuesta Trinidad, identifica a otro ser como el único Dios verdadero en Juan 17:3, excluyéndose a sí mismo de poseer ese título. No contradice, mi hermano, cuando la porción bíblica que se cita en 1 Corintios 8, 4 al 6, tras señalar que no hay más de un Dios, en vez de identificarlo como tres personas, solo identifica al Padre como este único Dios. Hermanos, cabe preguntar de qué manera no contradice. ¿Cómo podría ser esta declaración válida? En ninguna manera. Es más bien contradictoria y totalmente antagónica a la Biblia. Pero sigamos leyendo al final del párrafo y valoremos la evidencia bíblica allí propuesta. La pluralidad dentro de la deidad. Si bien el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es triuno, no es menos cierto que se refiere a una pluralidad dentro de la deidad. En ciertas ocasiones Dios emplea plurales, tales como hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. Para conocer más acerca de la interpretación que le da el mismo libro a esta porción, vamos a leer de la página 94 de este mismo libro cómo ellos lo definen. Al decir, el origen de la raza humana es encontrado en un concilio divino. Dios dijo, hagamos al hombre, Génesis 1:26. La forma plural del verbo hacer se refiere a la deidad trinitaria, Dios Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. El plural que nos habla en el texto se estará refiriendo a una pluralidad de personas en Dios, es decir, a una Trinidad. ¿Será esta la única interpretación que podamos darle al texto? ¿O existirá otra manera de ver o valorar esta porción bíblica? De primera intención, una pluralidad puede ser simplemente dos personas. El texto no nos dice cuántas personas estaban envueltas en esta conversación. Leamos los siguientes textos. Que no hay más de un Dios porque aunque haya algunos que se llamen dioses o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él. Y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A partir de estos textos podemos concluir categóricamente que Dios y Cristo trabajaron juntos en la creación. Cabe notar que ninguno de estos textos muestra al Espíritu Santo trabajando en conjunto con el Padre y con el Hijo. Por lo tanto, podemos concluir que Génesis 1:26 no necesariamente admite una interpretación trinitaria como lo sugiere el libro de las creencias de los adventistas del séptimo día. Podemos evidenciar este punto brindando una interpretación alternativa a la Trinidad, la cual la encontramos en el espíritu de profecía, en las siguientes citas. El Señor me mostró que Satanás una vez era un ángel honrado en el cielo, después de Cristo, y vi que cuando Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás estaba celoso de Jesús. Él deseaba ser consultado concerniente a la formación del hombre. Otra cita. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Lejos de declarar
que el plural hagamos se refiere a una pluralidad de 3 personas en Dios, Elena G. de White nos indica lo contrario, señalando de manera explícita que el Dios mencionado en el texto es una persona y la identifica como el Padre. Y más aún, ella aclara que el término hagamos se está refiriendo a 2 seres, el Padre y el Hijo, participando en la creación del hombre. En adición de que esta idea expuesta por el espíritu de profecía armoniza con la evidencia bíblica que hemos examinado, donde Dios ha sido consistentemente mostrado como un ser en singular. Esta misma forma de interpretar a Génesis 1:26 es aplicable a otros textos usados para establecer esta famosa pluralidad en Dios. Tal es el caso de Génesis 11:6 al 7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Escuchemos ahora cómo interpreta el pastor Bullón, un orador muy conocido en el ámbito adventista, a Génesis 11:6 al 7. Génesis 11:7, cuando se estaba construyendo la torre de Babel, y Dios vio que la terquedad del hombre iba a llevarlo a construir esa torre. Entonces Dios dice, ahora pues, descendamos y confundamos la lengua de estos hombres. ¿Por qué no dice, ahora pues descenderé y confundiré la lengua de estos hombres? Porque no estaba solo. A su lado estaba el Hijo y a su lado estaba el Espíritu Santo. Por eso dice, ahora pues descendamos en plural y confundamos la lengua de estos hombres. ¿Cuál es el fundamento bíblico del pastor Bullón para afirmar de manera concluyente que 3 personas están presentes en la acción señalada por el texto? Bien podría estar presentes solo 2 personas o Dios con sus ángeles, pero el pastor Bullón llega hasta el punto de señalarnos quién de los 3 es el que habla. Evaluemos estas premisas a la luz del siguiente comentario del espíritu de profecía. Se exaltaron a sí mismo frente a Dios, pero Él no permitiría que completaran su obra. La torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles para que los confundiera en su trabajo. A medida que el mensaje pasaba de uno a otro en su descenso, los ángeles confundieron sus lenguas, y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo, se proveyó el material que no se había pedido. La señora Elena G. de White propone otra forma de interpretar este texto, diferente a la del pastor Bullón. En vez de interpretar el texto como evidencia a favor de la existencia de un Dios trino, ella nos revela una interpretación distinta, en la cual se refiere a Dios usando un pronombre en singular y está acompañado no con miembros de una supuesta trinidad, sino por ángeles. Por lo tanto, el pluralismo en Génesis 11, 6 al 7 no requiere ser interpretado como evidencia de un Dios plural, pues bien puede ser interpretado o entendido como un Dios singular que actúa por medio de sus ángeles para cumplir su voluntad. A la luz de lo que hemos visto, la evidencia que se proporciona para mostrar un fundamento bíblico de que Dios no es una unión de 3 personas, más bien se desvalida esta hipótesis. La enseñanza de que Dios es una unidad compuesta de 3 personas no solo resulta ser especulativa, sino contraria a la revelación que hemos visto de las Escrituras. Cabe mencionar que un argumento predilecto entre los teólogos trinitarios es interpretar que Deuteronomio 6:4, vamos a leer el texto, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este texto lo usan como una prueba que Dios es una unidad de distintas personas. Su argumento está basado en señalar que la palabra hebrea usada aquí, ejad, para uno, aluden que acá no tiene el significado de un número matemático, sino el significado de una unión.
Como evidencia bíblica citan a Génesis 2:24, donde dice lo siguiente: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una ejad, sola carne. El problema en este argumento trinitario es que resulta ser engañoso. Esto porque, como veremos, la palabra hebrea ejad, cuyo significado es uno, sí puede usarse para representar una unión, pero esta interpretación dependerá del contexto donde se encuentre esta palabra, donde se esté usando. Sin embargo, eso no cambia su significado numérico, como en este pasaje de Génesis, donde vemos que la palabra usada para distinguir entre dos carnes y una carne es la palabra ejad. No obstante, tampoco significa que la palabra ejad pueda tener su uso con el fin de representar simbólicamente el número 1. Veamos algunos ejemplos bíblicos que nos muestran que esta palabra ejad no significa una unidad de distintas partes, como lo argumentan algunos trinitarios. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una, ejad, fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Bajo el espectro trinitario debiéramos preguntarnos: ¿era Ada una unión de mujeres? Obviamente no. Si el argumento trinitario fuera correcto, esto significaría que Ada no era una mujer, sino que ella era una unión de varias mujeres, lo que conllevaría un error en la interpretación de este pasaje bíblico. Esto porque entonces Lamec no se casó con dos mujeres, como dice el versículo, sino con más de dos mujeres. Veamos otro ejemplo. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno, Ejad, fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Jotán. Si usáramos el argumento trinitario aplicado a la palabra ejad, entonces tendríamos que el sostener que uno de los dos hijos de Peleg era la unión de más de una persona, lo que crearía un problema tremendo. Esto porque hace que el texto contradiga el contexto del capítulo, el cual nos dice que Ebed tenía dos hijos. Estos ejemplos nos enseñan que la palabra ejad, en su sentido natural, simple y llanamente expresa un número. Veamos un último ejemplo. Mejores son dos que uno, ejad, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno ejad levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán. En el análisis del texto se compara a dos personas en contraste con una, ejad. Pero de nueva cuenta encontramos el análisis, la reflexión. Si la palabra ejad significa la unión de varias partes, entonces no tiene sentido decir que dos personas son mejores que la unión de varias personas. La palabra uno, sea en español o en hebreo, tiene un significado numérico y se usa para representar simbólicamente una unión, y este uso lo determina el contexto donde se use la palabra hebrea ejad. Ahora, vayamos al contexto de Deuteronomio 6:4, en los pasajes citados comúnmente para defender la idea trinitaria de una unión. El propósito del versículo expresa claramente la descripción o el identificar una unión. Sin embargo, el contexto de Deuteronomio 6:4 no expresa el propósito del versículo. Esto porque vemos que Moisés, el autor del libro, identifica a Dios con pronombres personales, y no lo hace solo una vez, sino lo hace vez tras vez dentro del capítulo. Por lo tanto, el contexto de este pasaje de Deuteronomio 6:4 contradice la interpretación trinitaria de este versículo, de lo cual podemos concluir que es una idea errónea la del trinitario, quien cree que la palabra ejad favorece su concepción o la idea de una unión. Tal postura la asume porque su doctrina lo dice, desvalorizando el contexto del pasaje bíblico.
En cuanto a este argumento de Deuteronomio 6:4, podemos concluir que se está haciendo un mal uso de la palabra ejad. Esto porque el contexto del pasaje, reafirmamos, no favorece tal asunción trinitaria. Finalmente, esto nos lleva a un punto importantísimo acerca de este tema, y es que a pesar de que exista una unión, no se pierde la identidad de las partes involucradas. Adán no se convirtió en Eva por ser uno con ella, ni Eva en Adán. De igual manera, Cristo no se convertiría en el único Dios verdadero por ser uno con el Padre. Cristo mismo lo dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Si la unión que Cristo tiene con el Padre lo hace parte del único Dios verdadero, entonces lo mismo debe pasar con sus discípulos. Pero sabemos que esto no es así, y por lo tanto es un error pensar que la unión del Padre con el Hijo confunde o evapora la identidad de ambos. Y en los textos citados vemos que es Dios el Padre es indicado como el único Dios verdadero, excluyendo a cualquier otro. Prosiguiendo con las respuestas a varias de las preguntas planteadas y en reafirmación a ofrecer evidencia dentro de este tema, valoremos ahora el surgimiento del movimiento adventista y cómo consolidó su teología. En otras palabras, cuál fue el trasfondo teológico de los pioneros. A través de la historia del movimiento adventista encontramos que para mediados del siglo XIX el movimiento surge como producto de un sincretismo religioso, es decir, una fusión de distintas creencias traída por personas de distintas denominaciones cristianas. Pero un segmento muy importante del movimiento adventista provino de un núcleo religioso que se conoce dentro de la historia como The Christian Connection. El pastor Joshua Hines, quien fue líder y pastor y miembro de esta denominación y quien posteriormente formó parte del movimiento adventista, escribió algo muy interesante en cuanto a la posición de esta denominación en relación con la doctrina de la Trinidad. Al principio, ellos generalmente eran trinitarios. Subsecuentemente, ellos habían casi unánimemente rechazado la doctrina trinitaria como no escritural. A partir de la declaración anterior podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primero, que este grupo, cuyos líderes venían de iglesias trinitarias, casi unánimemente ellos rechazaron la doctrina de la Trinidad. Esto por encontrar incompatibilidad o incompatible la doctrina de la Trinidad con la Biblia. Interesante posición tomada por cristianos cuyas raíces eran trinitarias. Posteriormente de este grupo, un segmento aceptó el sábado como día de reposo. Esto es muy importante recalcar. ¿Por qué? Este grupo, guardador del día de reposo, jugó un papel importantísimo en la formación de los adventistas del séptimo día, quienes tuvieron un papel protagónico en el despertar religioso de la época. En base a esto deberíamos preguntarnos por qué este grupo, que no solo salieron de iglesias trinitarias, sino que también eran en su mayoría trinitarios, concluyeron que la doctrina de la Trinidad no era una doctrina bíblica. ¿Cómo es posible que aquellos de los cuales salieron muchos de los líderes del movimiento adventista, primeramente vieron necesario rechazar la doctrina de la Trinidad como parte de una reforma en su vida espiritual? Interesante reflexión. En manera particular, si sostenemos que la luz es progresiva, esta es una de las razones por las que debiéramos investigar la evidencia bíblica acerca de la doctrina de la Trinidad, lo cual haremos en los próximos estudios. Antes de esto, mencionaremos una figura pertinente dentro de Christian Connection que jugó un papel importantísimo en el desarrollo teológico del movimiento adventista. Este personaje fue Josué Bass. El historiador George Knight
comenta algo interesante como un dato biográfico de la vida de él, diciendo: su afiliación a The Christian Connection hizo mucho para moldear el pensamiento de aquel hombre que llegaría a ser el primer teólogo de los adventistas guardadores del sábado. Tales creencias como el lugar supremo de la Biblia, aceptación de los dones espirituales, el antitrinitarismo, el bautismo por inmersión, la organización congregacional de la iglesia y la inmortalidad condicional del alma llegaron a ser centrales en la temprana teología del adventismo. Por lo antes dicho, concluimos que la influencia teológica de la cual se nutrieron los líderes del movimiento adventista fue de la denominación de Christian Connection. Sin duda alguna, esto fue lo que permitió una riqueza en la herencia teológica en puntos tales como el principio de congregarse como hermanos, la no inmortalidad del alma, el bautismo por inmersión, el no trinitarismo, la Biblia como única regla de fe y los dones espirituales. Estos puntos constituyeron la columna vertebral de la teología de los primeros adventistas. Hay amplia evidencia que confirma al no trinitarismo como parte central en la teología adventista. Jaime White, otro miembro de Christian Connection, confirma este hecho en un artículo escrito en la revista Review and Herald de febrero 7 de 1856, donde escribe: la falla más grande que podemos encontrar en la reforma es que los reformadores pararon de reformar. Si hubieran continuado y seguido hacia adelante hasta dejar atrás los últimos vestigios del papado, como la inmortalidad del alma, el bautismo por aspersión y la Trinidad y la observancia del domingo, la iglesia hoy estaría libre de sus errores extrabíblicos. Jaime White, quien fue un escritor y editor de la revista adventista como La Verdad Presente y la Review and Herald y Señales de los Tiempos, quien también fue presidente de la Conferencia General por más de una década y considerado uno de los fundadores del movimiento adventista, no fue el único que sostuvo una posición no trinitaria dentro del movimiento adventista. Otros compartieron estas mismas ideas, la cual es reflejo del sentir del movimiento adventista de aquella época en relación con la doctrina de la Trinidad. John Neville Andrews, pastor y escritor adventista, quien fue el primer misionero al occidente de Europa de la denominación adventista y llegó a ser el tercer presidente de la Asociación General, escribió lo siguiente: la doctrina de la Trinidad fue establecida en la Iglesia por el Consejo de Nicea 325 de nuestra era. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Las infames medidas por las cuales fue forzada sobre la iglesia deberá causar vergüenza a cada creyente de esta doctrina. Roswell Contrell, el cual fue ministro y escritor adventista, nos dice lo siguiente: pero el sostener la doctrina de la Trinidad no es menos que una evidencia de una intención malvada de la intoxicación de ese vino del cual todas las naciones han bebido. El hecho de que esta era una de las doctrinas principales, sino la más cardinal, sobre la cual el obispo de Roma ha exaltado su papismo, no dice mucho en su favor. Esto debe llevar a los hombres a investigarlas por sí mismos. Mary E. Corner, uno de los primeros evangelistas adventistas, escribió: los protestantes y católicos están tan unidos en sentimiento que no es difícil concebir cómo los protestantes harán una imagen a la bestia. La masa de protestantes cree con los católicos en la Trinidad, la inmortalidad del alma, el estado consciente de los muertos, la recepción de recompensa y castigo en la muerte, la tortura sin fin de los inicuos, la herencia de los santos más allá de los cielos, el bautismo por aspersión y el domingo pagano en lugar del sábado, todas las cuales son contrarias al espíritu y letra del Nuevo Testamento. Hay seguramente un parecido asombroso entre madre e hijas. En estas declaraciones dejan bien manifiesto un rechazo abierto hacia la doctrina de la Trinidad, lo que es reflejo de los principios de fe que ellos profesaban ya como parte del movimiento adventista. Jaime White describe la Trinidad como un error extrabíblico.
Andrews como una doctrina engañosa que destruye la personalidad de Dios y de su Hijo. Cornwell en esta doctrina encuentra un parecido asombroso entre iglesias que sostienen la doctrina de la Trinidad con la madre y las rameras del Apocalipsis. Y finalmente, Contrell la considera una de las doctrinas principales, si no la más cardinal, sobre la cual el obispo de Roma ha exaltado su papismo. En resumen, hasta aquí hallamos en manera categórica un rechazo abierto a la doctrina de la Trinidad, y todo esto por ser considerada una doctrina no bíblica. Por esto debemos sorprendernos que el no trinitarismo ocupara un papel central y cardinal en la teología del movimiento adventista, constituyéndose un pilar de la fe que ellos profesaban. Ya en esta última parte del material, analizaremos los conceptos teológicos expresados en un material de evangelización mundial, como es la fe de Jesús. La primera lección de este folleto, La fe de Jesús, intenta mostrar lo que la Biblia enseña acerca de Dios a través de una serie de preguntas y respuestas. Veamos, ¿cuántos dioses hay? Como respuesta al material, cita el texto de Efesios 4:6, el cual leímos anteriormente, enfatiza la existencia de un solo Dios. En la segunda pregunta se cita a Juan 4:24 como evidencia para dar respuesta a la pregunta, ¿cuál es la naturaleza de Dios? La tercera pregunta nos dice, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Es muy interesante notar que esta pregunta ya da por sentado que Dios es una Trinidad, sin antes haber mostrado bíblicamente que Dios es un ser compuesto de tres personas. ¿No sería importante, primeramente, mis queridos oyentes, mostrar si la Biblia señala a Dios como un ser compuesto por tres personas antes de mencionar a las personas que componen a ese Dios? El hecho de usar la palabra Trinidad en la pregunta no indica que sea un principio bíblico ya demostrado. Esto es especulación. No obstante, vamos a analizar el texto ofrecido como evidencia acerca de quienes componen la Trinidad. En base al análisis de este texto, en manera explícita, solo tenemos tres posibles opciones: Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo. Sin embargo, este texto carece de la evidencia básica para establecer la doctrina de la Trinidad. La razón es que la doctrina de la Trinidad no consiste en meramente mencionar tres nombres o sujetos dentro del pasaje, sino en demostrar que Dios es un ser compuesto por la unión de tres personas distintas que comparten una misma naturaleza y unos mismos atributos. Al analizar el texto notamos que el versículo nos dice que Dios es uno de los tres sujetos mencionados y no la unión de estos tres. Obviamente esto está en contraposición con la enseñanza de la doctrina de la Trinidad, la cual enseña que Dios es la unión de estos tres sujetos. 2 Corintios 13:14 nos cita, ¿qué línea de pensamiento, preguntámonos, tendría que tomar un estudiante de la Biblia para llegar a las mismas conclusiones que asumen los autores de la fe de Jesús sobre este texto? Primeramente tendrían que asumir que este texto está enseñando la doctrina de la Trinidad. Claro, esto sin ni siquiera antes haber citado un texto que dé en manera explícita e enseñe que Dios es la unión de tres personas coeternas, inmortales, omnisapientes, etcétera, etcétera. ¿Qué más tendría que hacerse para llegar a la misma posición que tienen los autores de la fe de Jesús? En segundo término, tendría que ignorarse las palabras que Pablo previamente dirigió a esta misma iglesia en 1 Corintios 8, 4 al 6, donde categóricamente declara que aunque haya muchos que se llamen dioses, para el cristiano el Padre es el único Dios verdadero. Por ello, podemos encontrar una manifiesta contradicción entre la interpretación trinitaria que se le quiere dar a 2 Corintios 13, 14 y la teología paulina. Incluso valorando aisladamente esta porción bíblica, encontramos
hagamos ciertas distinciones entre Dios y los otros seres que son mencionados en el pasaje. Se puede ver que esta interpretación trinitaria de 2 Corintios 13:14 en nada satisface un claro así dice Jehová. Entonces, ¿por qué los autores de la fe de Jesús dan por sentado a la doctrina de la Trinidad sin antes mostrar una evidencia bíblica contundente a favor de su doctrina? Le invitamos a que si deseamos dar respuesta o desea dar respuesta a estas preguntas, vamos a ir al material anexo de esta lección. En este estudio adicional de la lección de la fe de Jesús, hallamos otros textos bíblicos dados para apoyar, sostener la doctrina de la Trinidad. Por ello, pasemos ahora a valorar la evidencia bíblica contenida en este estudio adicional, el cual comienza con una declaración interesante. Creemos en un solo Dios, 1 Corintios 4:6, manifestado en 3 personas, Mateo 28:19. De primera intención, evaluemos si las premisas básicas de estas declaraciones de la lección son consistentes o tienen relación con los textos citados como apoyo. Al ver las referencias de 1 Corintios 8:6, encontramos que hay una gran discrepancia entre las palabras de Pablo. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, y la interpretación que encontramos en la fe de Jesús, la cual tiene antecedentes marcados en la declaración similar. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Al contrastar estas dos ideas, encontramos que la inspiración divina en 1 Corintios 8:6 nos revela que Dios es un ser, una persona singular, y no la unidad de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como segundo punto, al evaluar la evidencia de Mateo 28:19, que nos dice, por tanto, id y adoctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hallamos que al mencionar los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesús en este pasaje no declara ni asoma la idea que la sola mención de los 3 en unión formen o definan a Dios. Ni tan siquiera vemos la palabra Dios presente en el texto que nos pudiera indicar que la intención de Jesús al hacer esta declaración era definir a Dios. Alegar que el texto sostiene la Trinidad es insertar ideas de carácter especulativo dentro del pasaje, ya que el texto por sí mismo no indica evidencia, ya sea a favor o en contra de la Trinidad, siendo honesto en la interpretación de este pasaje. Sin embargo, una interpretación trinitaria es contraria a las palabras explícitas del mismo Jesús en Juan 17:1-3, donde él declara: Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, señalando en manera inequívoca al Padre como el único Dios verdadero. Es curioso que en este punto tan importante, el libro de las creencias de los adventistas del séptimo día no proporciona textos que apoyen de manera explícita que Dios es la unión de 3 personas, sino que por el contrario encontramos solo textos que favorecen la interpretación de que Dios es un ser. Si releemos a Mateo 28:19 sin las concepciones trinitarias, notamos que este texto no tiene ningún conflicto con la verdad bíblica, la cual identifica al Padre como el único Dios verdadero. Además, no es necesario introducir un concepto trinitario para entender este texto, ni inclusive sería problemático ser bautizado con la fórmula si entendemos bien que este texto, a la luz del resto de las Escrituras, revela una verdad diferente. Como cristianos debemos ser bautizados o sometidos a la autoridad del único Dios verdadero y a la autoridad de su Hijo, al cual el Padre ha dado toda potestad y ha constituido Señor nuestro. Mateo 28:18, Hechos 2:36. Y por ende debemos estar sometidos ante la autoridad del Espíritu, el cual, como veremos, en un estudio posterior, en esta serie de videos, es la única forma por la cual
Dios y su Hijo interactúan personalmente en el corazón del creyente, en el corazón del ser humano, hasta la gloriosa llegada de aquel precioso día en el cual veremos a Jesús cara a cara. El pensamiento de los fundadores adventistas armoniza con este último pensamiento que mencionamos acerca de Mateo 28. Urias Smith, por ejemplo, escribió lo siguiente: cuando bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 28, 19, por esto expresamos nuestra creencia en la existencia de un Dios verdadero, la mediación de su Hijo y la influencia del Espíritu Santo. En esta declaración, este pionero identificó de entre los tres a uno solo como el Dios verdadero, lo que armoniza con el resto del testimonio bíblico que ya hemos evaluado. El espíritu de profecía, de igual manera, hace eco de este concepto con la siguiente declaración: antes de dejarlo, Cristo les dio a sus seguidores una promesa positiva de su ascensión. Él les enviaría el Espíritu Santo y pues dijo, enseñarles a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, un Dios personal, del Hijo, un Salvador personal, y del Espíritu Santo, enviado del cielo a representar a Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. Como acabamos de ver en esta cita, Mateo 28, 19 no necesariamente demanda una interpretación desde una perspectiva trinitaria, sino que las declaraciones de estos pioneros tienen gran afinidad con la teología bíblica expresada por Jesucristo, Pablo y otros autores bíblicos que hacían de la Biblia un todo armonioso dentro de su marco interpretativo. Por otro lado, las opiniones vertidas por los autores de la fe de Jesús representan una nota discordante de alto grado especulativo que conspira contra la armonía teológica de la Biblia. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Otro texto importantísimo dentro del análisis de la evidencia bíblica a favor de la doctrina de la Trinidad es 1 Juan 5:7. Este texto forma parte integral de la defensa de dicha doctrina, que podemos encontrarla en materiales de literatura teológica, como el panfleto de Trinity por Doug Batchelor y materiales de escuela sabática. El panfleto de Trinity declara lo siguiente: un hecho asombrante. Los científicos dicen que la luz está constituida de tres rayos primarios o grupos de ondas. Se distinguen claramente una de la otra y ninguno de ellos sin el otro podría ser luz. Cada rayo tiene su propia función separada. El primero origina, el segundo ilumina y el tercero consume. El primer rayo, a veces llamado luz invisible, ni se ve ni se siente. El segundo es ambas cosas, se ve y se siente. El tercero no se ve, pero se siente como calor, igual que la luz. Nuestro un Dios es revelado en las tres distintas personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. 1 Juan 5:7. Otra parte del panfleto dice: las Escrituras mencionan consistentemente a las tres personas de la deidad con una inferencia inequívoca a la paridad e igualdad entre ellas. Ver Mateo 28, 19, 2 Corintios 13, 14, Gálatas 4, 4 al 6, 1 Juan 5, 6 al 7. Analicemos a 1 Juan 5, 7. El texto nos declara: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aunque el versículo no dice textualmente que estos tres son un Dios, sin embargo resulta ser la única evidencia bíblica que más se asemeja a una declaración explícita de la doctrina de la Trinidad. A la luz de este pasaje,
¿Será que este texto es un apoyo explícito en la Sagrada Escritura a favor de la Trinidad? Para dar respuesta, veamos ahora lo que nos dice el comentario adventista en relación a este texto. En el cielo, la evidencia textual establece la omisión del fin del versículo y del comienzo del versículo 8. No aparecen las palabras en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El texto que queda de los versículos 7 y 8 es el siguiente: porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El texto de los versículos 7 a 8, como aparece en la Reina Valera, no se encuentran en ningún manuscrito griego anterior a los siglos XV y XVI. Las palabras mencionadas penetraron en las Biblias del siglo XVI, entre ellas la versión Reina Valera, a través del texto griego del Nuevo Testamento de Erasmo. Erasmo, según se dice, prometió incluir las palabras en cuestión en su Nuevo Testamento griego si se les mostraba un solo manuscrito griego donde estuviera. Se les presentó entonces un manuscrito procedente de una biblioteca de Dublín, conocido como 34, con las palabras mencionadas, y las incluyó en su texto. Ahora se cree que dicho pasaje se introdujo en las últimas ediciones de la Vulgata por error de un copista que concluyó un comentario exegético marginal en el texto de la Biblia que estaba copiando. Las palabras o textos impugnados se han usado mucho para apoyar la doctrina de la Trinidad, pero como las pruebas en contra de su autenticidad son abrumadoras, ese apoyo no tiene valor y por lo tanto no debe usarse. Lastimosamente, dentro de un estudio serio y honesto de las Escrituras, no podríamos darle validez a 1 Juan 5, 7 al 8, por no tener autenticidad bíblica, o sea, es un texto apócrifo. Por lo tanto, el apoyo dado al panfleto de Amazing Facts a favor de la doctrina de la Trinidad carece de valor bíblico. Mis queridos amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que le haya sido de su agrado, y es muy importante que valoremos como adventistas y amantes de la sana doctrina nuestra posición acerca de este tema, de la deidad. Tal vez este tema haya levantado muchas interrogantes que esperamos abordar en los próximos videos, temas en los cuales analizaremos cómo la Trinidad une el plan de salvación. Bueno, hasta acá la próxima, esperando que el Divino Maestro guíe tus pasos y la bendición de Dios se manifieste en tu vida. Dios te bendiga.